Hola, hola mis queridos capellanes, estudiantes de teología, de psicología u orientación y liderazgo. Les saluda Miguel Ángel Trigo con un magíster en teología y capellanía profesional social, doctor en filosofía con mención en psicología cristiana a través de la Worldwide Theological Scientific University en Florida, Estados Unidos. Quiero compartir con todos ustedes un tema realmente importantísimo a la hora de dar un consejo u orientación, una palabra de estímulo bajo el soporte bíblico, teológico y, por qué no decirlo, psicológico. Vaya desde ya un fraternal saludo a todos nuestros capellanes, tanto de las Fuerzas Armadas y de orden de nuestra nación, como a los concilios, a las federaciones y agencias de capellanías de Chile, de Iberoamérica y del mundo entero. La pregunta del millón: ¿psicólogo cristiano? Raro, ¿verdad? Complejo. Me imagino que usted ya se habrá hecho en más de alguna oportunidad esta pregunta. ¿Es que acaso será posible ejercer la profesión de la psicología desde la óptica de la fe? ¿Qué piensa usted? ¿Qué cree usted? ¿Será posible contemplar la estrategia de una psicología cristiana desde la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve? Fe. ¿Existirá un grado de coherencia entre el ejercicio de la fe y la psicoterapia? ¿Será que estamos conscientes de que hablamos de unir el agua con el aceite? Para descubrir una estrategia coherente en esta dinámica de la coexistencia entre la teología y la psicología, es necesario hacer un análisis de profundidad. Pero me pregunto, ¿habrá posibilidad alguna de religar y considerar entre estas dos realidades o son inevitablemente inconciliables entre sí? ¿Será que el don de la fe cristiana per se implique una información más de profundis desde la raíz de la problemática hacia una receptiva psicología restauradora, o más bien algo que debería ser solo una creencia personal para el psicólogo sin provocar esa verdadera metanoia, ese cambio de mentalidad en la esencia tripartita del individuo? ¿Qué piensa usted? ¿Qué cree usted? Usted como capellán, como pastor, como obispo, como teólogo. Fíjese que los terapeutas o psicólogos cristianos emplean una gran variedad de tratamientos fundamentados en evidencias que ayudan a mejorar la vida del que está padeciendo algún trauma emocional complejo, alguna frustración, alguna tranca, y que por supuesto también involucra en gran medida a la familia. ¿Por qué no decirlo, verdad? Aunque existen diferentes estilos de terapia, el terapeuta o psicólogo cristiano escogerá el tipo que resuelva con más efectividad el problema del paciente y que se corresponda mejor con sus características y con sus preferencias. Pero siempre, escúcheme bien, y en todos los casos utilizará los principios bíblicos de la verdad de Dios para restaurar, para sanar y para libertar la vida del paciente. Gloria a Dios por eso, ¿no? Por medio de la psicología cristiana, los terapeutas o psicólogos ayudan a las personas a llevar adelante vidas más felices, vidas más saludables y mucho más productivas. La psicoterapia cristiana es un tratamiento de colaboración basado en la relación entre una persona y el terapeuta o el psicólogo cristiano. Como su base fundamental es el diálogo, el peut parler, como dicen los franceses, proporciona un ambiente de apoyo que le permite hablar abiertamente con alguien objetivo, de manera neutral e imparcial. El terapeuta cristiano y el paciente trabajarán juntos para identificar y cambiar los patrones de pensamiento y de comportamiento que le impiden al paciente sentirse bien. Al concluir el tratamiento, no solo habrá resuelto el problema que le trajo a la consulta, sino que además habrá aprendido nuevas destrezas para enfrentar con mayor efectividad cualquier desafío que pueda surgir en el futuro, porque no solo obtuvo una restauración psicológica o terapéutica, sino además un trabajo de dirección espiritual. Ese es el leitmotiv.
Ahí es donde apuntamos. Algunas personas, incluyendo algunos cristianos pentecostales, consideran que la fe cristiana no tiene nada que aportar a la psicología o a la psicoterapia. Incluso llegan a pensar que no sería ético. Profesionalmente hablando, en el ejercicio como psicólogo, esté influido por tus creencias. Algunos dicen, si eres cristiano y psicólogo, lo que tienes que hacer es mantener a raya tu fe y vivirla solo en la iglesia o solo en el ámbito de lo privado, de la boca para adentro, in pectore, en las universidades. Incluso algunas cristianas evangélicas y o católicas a los estudiantes de los primeros años de psicología, y esto no es una falacia, es una realidad, suelen decirles que la fe cristiana y la psicología son totalmente incompatibles y que por lo tanto es el momento de dejar de lado fantasías religiosas, porque a la academia llegaron a hacer ciencia. Por un lado, claro, es cierto, mucho de este ambiente, lo sabemos muy bien, está caldeado por la falacia de oposición entre lo que es fe y ciencia. Junto con esto, la inexistencia en el estudio de escuelas y autores de identidad cristiana es un elemento que llama mucho, pero mucho la atención. Creo que es bueno hacer una aclaración a este respecto, ¿verdad que sí? Y me siento con el deber de hacerlo. La psicología, como viene siendo enseñada en la gran mayoría de las universidades, e incluso muchas de ellas de origen cristiano, riñe radicalmente con la visión cristiana de la vida y el hombre. Muchas de las grandes escuelas de psicoterapia, como la psicodinámica, la cognitiva conductual o la humanista, son construcciones teóricas en donde lo trascendente no tiene espacio y la visión del ser humano y de la realidad es muchas veces reductiva. Y son reductivas no solo en el ámbito de lo trascendente, sino incluso en la esfera de los valores, valores permanentes, valores absolutos. Muchas de ellas se enseñan como técnicas terapéuticas, pero sabemos perfectamente que detrás de estas se encuentra una visión del hombre inmanente, segmentada, materialista y relativista. Y esto es más que obvio, ya que una persona que no tiene a Jesucristo como el Señor de su vida y su Salvador, no podría trascender más allá de lo temporal y de lo material. Mi opinión, humildemente, es que todas las profesiones exigen un comportamiento ético y de gran responsabilidad social en su ejercicio. Sin embargo, amados en el Señor, hay algunas profesiones que influyen directamente en la vida de las personas, como la psicología, y estas deberían tener un mayor nivel ético, moral y responsable que otras. El psicólogo cumple un papel importante y es de ayudar a que las personas puedan llegar a realizarse, colaborar a que alcancen la plenitud de lo humano, a dar consigo mismas. Y en ese sentido el psicólogo cristiano debe ser algo más que un psicólogo, ya que está dirigido por la unción del poder del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Gloria a Dios por ello. Un cristiano psicólogo y por ende terapeuta, mayormente si es un teólogo o un capellán, no puede ahorrar esfuerzos en su camino de conversión personal, de formación integral, que lo lleve a una maestría y señoría o señorío personal de sí cada vez mejor, en beneficio de la función del desarrollo de sus competencias hacia sus hermanos pacientes. Sus enseñanzas y orientaciones requieren de una coherencia y de una clara integridad de vida que lo respalden fehacientemente.
Involucrarse en el mundo interior de las personas, en el caso de la psicología clínica, requiere de un equilibrio y madurez particular que debe ser constantemente fortalecido por medio del perfeccionamiento de competencias académicas misturadas con el ejercicio de la fe y la oración, mayormente cuando se trata de la unción del poder del Espíritu Santo. ¡Qué maravilla!, ¿verdad? El psicólogo muchas veces transita y llega hasta el umbral del misterio humano. Por si usted no lo sabía, debe ser muy consciente de que no se puede dilucidar que existen ámbitos de la naturaleza humana que están fuera de su competencia y que requieren de complementariedad con otras disciplinas como la espiritualidad por una parte, la medicina por otro lado y la teología. Es importante entonces recalcar que la teología ha sido considerada por la Soborna como la reina de las ciencias, puesto que la misma considera a Dios en sí mismo, en su esencia, atributos y personas divinas como principio y fin de todas las cosas, estudiando entonces evidentemente las criaturas, los actos humanos, las normas que rigen la conducta humana, la gracia divina y las virtudes, que proporciona accesos para la comprensión de la fe y muestra que la fe en Dios no es además irracional. Por eso se infiere que fe y teología están intrínsecamente ligadas, vinculadas, y se vincula, por ende, valga la redundancia, con lo perteneciente al creer como al pensar, ya que el contenido de la fe implica el ejercicio de la razón, o sea, la inteligibilidad y la coherencia, porque aunque el misterio de la salvación sea trascendente, es también penetrable. En esta reflexión, el terapeuta o psicólogo cristiano realiza dos enfoques: la manera de pensar sobre lo creído y la reflexión deliberada, rigurosa y metódica. Por ende, siempre convengo en manifestar que la teología es la fe en estado de ciencia, como lo expresa Agustín, Tomás de Aquino y más recientemente el teólogo suizo Karl Barth, quienes aseveran claramente que la teología es una ciencia. Y es por ello, amados al Señor, que en el entendido de que toda persona humana es una realidad compleja y profunda, y que no es solamente su mente, sino que es en realidad toda su vida, se hace imprescindible que el capellán, que el teólogo o terapeuta o psicólogo evite caer en la tentación del reduccionismo, como también de mirarlo con los ojos de la matriz psicológica teórica propio de las escuelas o de la academia, en la que supuestamente tenemos que enmarcarnos y así ajustar a la realidad de la persona a la idea que previamente tenemos. Por supuesto que esto no sería más que una simple práctica ideológica. Pero veamos pues entonces el aporte esencial de la antropología cristiana, es decir, el estudio de la humanidad desde una perspectiva bíblica y cristiana, vinculada y centrada a la naturaleza de la humanidad, en cómo los elementos inmateriales y materiales del hombre se relacionan entre sí. O sea, entiéndase los inmateriales como el alma, el espíritu, la inteligencia, la voluntad, la conciencia. Un texto clave de la antropología cristiana es el Salmo 139, verso 14. Dice claramente: te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe perfectamente bien. Por ende, podemos inferir que la antropología estudia al ser humano de manera integral, sus características físicas como animales, su cultura y su lingüística. ¿Es posible entonces que un cristiano sea también un psicólogo
indiscutiblemente y sin contradicción, sí. Sin contradicción digo, pienso que su esfuerzo debe orientarse a no dejar de lado su identidad y vocación cristiana. Ahora, en el ejercicio de que la fe como la actitud integral del individuo que per se engloba voluntad, sentimiento, se coadyuva de la teología, la que trata de expresar en palabras los elementos de la creencia que están contenidos en la fe de forma implícita como explícita. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Primero, la vocación, que se refiere más al ser que la profesión, que está orientada más al hacer. Lo que soy antecede y se expresa en lo que hago. No puedo caer en la tentación de la incoherencia entre lo que soy y la práctica de la profesión propiamente tal. En lugar de perder, el cristiano psicólogo que vive de manera luminosa su fe, ganará muchísimo en el ejercicio de su profesión y en el bien que puede hacer a los demás empleando concienzudamente procedimientos metodológicos, críticos e intelectuales, aunque difiera de las ciencias naturales o humanas, por pretender creer que el objeto final, Dios, no es accesible a la investigación empírica. Pero evidentemente la teología está considerada como la ciencia de lo sobrenatural, en el entendido de que lo sobrenatural sea sinónimo de lo espiritual y la teología como la ciencia de lo sobrenatural, sinónimo de la neumatología, de lo natural a lo sobrenatural, de lo ordinario a lo extraordinario. Si adoptamos esta postura, la psicología deviene de una rama de la teología y el teólogo como tal debe enseñar la filosofía de la mente. Creo que me va entendiendo, creo que va captando, va asimilando. Ahora, ¿cuáles pues serían entonces los presupuestos fundamentales que me ofrece la fe cristiana y que se convierten en elementos valiosísimos para la comprensión del ser humano y para su desarrollo en el camino de la plenitud de su existencia? Debemos decir ante todo que la fe implica naturalmente tener y vivir una cosmovisión cristiana como bíblica de la existencia. Esto significa mirar toda la realidad de la fe y de la manera particular al ser humano. Para ello es importante tener en cuenta la información revelada, es decir, lo que Dios ha dicho sobre el hombre y su existencia, que sin duda es una existencia sine qua non. La plenitud de la revelación de Dios acerca de la persona humana se encuentra en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios se revela y se manifiesta al hombre en Jesucristo. Él es el modelo pleno de la humanidad. ¡Qué maravilla! Me apasiona poder entregar este tipo de enseñanza. Por lo tanto, el Señor Jesucristo es el punto de partida ineludible para la reflexión sobre el ser humano y su misterio. Hay propósito de Dios en tu vida, lo tengo claro. Es por eso que es preciso que el capellán cristiano, el terapeuta o el psicólogo debe ser pensado y planteado en su quehacer desde el misterio de Cristo. El misterio del hombre solo se esclarece a la luz del Verbo encarnado, Jesucristo, la palabra, el Verbo manifestado en carne, Juan 1:1. Un cristiano psicólogo serio y coherente no puede eximirse de tener una visión sobre el hombre. Su preocupación central ante toda escuela psicológica y técnica terapéutica debe ser siempre el de preservar y respetar profundamente la dignidad del ser humano. Pero para ello deberá tener muy claros los conceptos fundamentales de una auténtica antropología cristiana, que será el fundamento sobre el que construya sus conocimientos y sus prácticas. La antropología cristiana se basa en tres verdades.
que son imprescindibles. No me voy a detener mucho en cada una de ellas, porque eso sería objeto de un tratamiento mucho más extenso y es materia para otra oportunidad. Solo dejaré algunas ideas principales para todos ustedes para que puedan descorrer el velo, para que puedan tener claridad, visión, luz por medio de la obra del Espíritu Santo. Primero, considerando la pregunta humana, ¿de dónde vengo? Nos repetimos al origen de la existencia y la revelación nos ilumina con la creación. Dios nos ha participado su ser y por ello hemos sido creados a su imagen y semejanza. Génesis 1:26, ¿verdad? Él es el ser por excelencia. Así nuestra vida tiene su sustento en Él. Dios es amor. Juan 3:16. Y al ser humano lo ha creado por amor, por el amor y para el amor. Nuestro ser persona está cualificado esencialmente por el amor. El amor marca el origen y el fin de la existencia humana. Es el sello identitario de todo cristiano fiel y verdadero. Gloria a Dios. Dios es amor y la prueba más radical de la que no estamos hablando de una realidad o un concepto abstracto en la experiencia del amor de su Hijo, quien da su vida por nosotros en la muerte de la cruz del Calvario. Así el amor ha quedado sellado en su identidad por las características de donación, entrega libre, sacrificio, incluso hasta el sufrimiento, buscando ante todo el bien del otro. Un altruismo impresionante. El hombre no puede encontrar su propia plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. La naturaleza de su ser está sellada por la dimensión de encuentro, de salida de sí mismo en una dinámica amorosa hacia la realidad. La persona humana desde su origen está llamada a la comunión y a vivir el amor en su relación con Dios, consigo mismo, con los demás y con la naturaleza. Si se niega la condición del ser humano como criatura que tiene su origen en un Dios que es comunión amorosa de personas, la visión del hombre será totalmente inmanentemente inherente, o sea, inseparable. En un segundo aspecto, la revelación cristiana nos aporta el dato cardinal del pecado, la experiencia de fragilidad e incluso en muchos casos de enfermedad en sus distintos niveles, que tiene una explicación en el hecho del pecado. Por el pecado la naturaleza humana muchas veces equivoca el camino para dar respuesta a sus preguntas existenciales. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para qué he sido hecho? De tal manera que en esta realidad el ser humano difícilmente se entiende a sí mismo. Le cuesta dar consigo mismo. El hombre ha quedado herido en su naturaleza y surge la experiencia que describe con agudeza o con fineza el apóstol Pablo en su carta a los Romanos. Hago el mal que no quiero y no hago el bien que sí quiero. Romanos, el eminente apóstol de los gentiles, en el capítulo 7, verso 14. El ser humano se encuentra herido y por sí solo no puede sanar esa ruptura. Solo no puede amar de manera como su corazón anhela y reclama. La experiencia espiritual del pecado tiene consecuencias en la integridad del ser humano, cuerpo, mente y espíritu. Existencialmente el hombre se siente roto, vacío y disgregado, viviendo experiencias opuestas a la comunión a la que está llamado a vivir. El pecado es fuerza de ruptura y de manera especial con Dios, quien es la fuente de la vida. Si se niega la realidad del pecado, la visión que se tendrá de las patologías psicológicas caerá en el ámbito del relativismo ideológico.
Fíjese que el cristianismo es más que ideología, es más bien una experiencia real con Jesucristo. Qué maravilla, ¿verdad? Por último, nos encontramos con otro antecedente fundamental de la existencia humana, la verdad del Señor Jesucristo. Dios, en su humanidad, encuentra su modelo perfecto. Solo en el Señor Jesucristo la persona humana encuentra la plenitud de su vocación y puede descifrar todos los enigmas existenciales. El sentido de la vida, la muerte, el amor, el sufrimiento, la felicidad auténtica. El Hijo de María o del carpintero vive la vida humana para reconciliarnos de las rupturas producidas por el pecado, la amartía, el hierro que es el pecado, y para servirnos de modelo en nuestro camino de la humanización por medio del amor. El hombre, por la acción del Espíritu Santo, se abre así a la posibilidad de vivir la vida en Cristo, en quien y con quien puede planificar todas sus facultades de acuerdo con el fin para el cual fueron hechas. Jesucristo es, pues, la respuesta definitiva a la pregunta sobre el sentido de la vida y a los interrogantes fundamentales que asedian también hoy a tantos hombres y mujeres del continente americano o iberoamericano, si así usted lo prefiere. Si se niega el carácter reconciliador y modélico del Señor Jesucristo, las diversas escuelas de psicología tendrán a plantear sus propios horizontes de respuestas a la felicidad del ser humano, sobre todo en un camino de autorrealización que conduzca a un sutil o fuerte egocentrismo. La psicología es solamente una herramienta para los cristianos, porque el único que puede llenarlo todo es Jesucristo. Efesios 4:10, el que descendió, él mismo es el que también subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. Qué maravilla, ¿verdad? Junto con estas tres verdades principales de la antropología cristiana, se hace necesario comprender al ser humano integralmente, desde su esencia tripartita. No son pocos los que a lo largo de la historia, por medio de sus visiones, han hecho gala de un reduccionismo o de una fragmentación del humano que atenta contra nuestra dignidad. Y así afectan a la persona en sus cuatro relaciones fundamentales con Dios, consigo mismo, con los demás y con lo creado. En el caso de la psicología se pueden mencionar a Sigmund Freud, a Skinner o Rogers, padres de las grandes corrientes contemporáneas. Aunque yo sé que, por cierto, muchos cristianos están en contra de ellos por ser ateos. Dios se vale de todo. Si nosotros callamos, las piedras hablarían, ¿verdad? De este modo, desde la perspectiva de integralidad y unidad, el ser humano es una unidad biopsicoespiritual. Es una unidad de cuerpo, de alma y de espíritu. Todas son dimensiones dinámicas, no estáticas, que se intercomunican entre sí. Por ejemplo, el cuerpo afecta a la psiquis y viceversa, o el espíritu como realidad más honda suele tener un influjo misterioso sobre las otras realidades. Es una unidad integral jerarquizada. El cuerpo será sano en tanto esté en orden a lo psicológico, y ambas realidades serán sanas en tanto cuanto estén ordenadas a lo espiritual. O sea, hablamos de alineamiento. Lo espiritual es la dimensión más profunda del hombre, su núcleo interior, principio último de la vida, allí donde el hombre es más radicalmente imagen y semejanza de Dios y se abre como punto de contacto con lo divino. Si se obvian estos elementos básicos de una antropología cristiana unitaria e integral, será muy fácil reducir la realidad
de misterio del ser humano y tratarlo como un objeto de estudio más, y se le ofrecerán soluciones a sus problemáticas que no van a responder a sus experiencias hondas que exigen una visión sobrenatural. El ser humano se entiende como un ser teologal, abierto a la trascendencia, llamado al encuentro y a la comunión con Dios. En ese sentido, el filósofo colombiano Gómez Dávila afirmará: la psicología contemporánea se enreda en vanas sutilezas, pretendiendo reducir a procesos inmanentes hechos que sólo aclaran su relación con términos trascendentes. ¿Qué le parece? ¿Cómo puede formarse, pues, entonces un cristiano psicólogo en los tiempos actuales? El gran reto de hoy es, pues, asumir desde la verdad de la Biblia, así de simple, sobre el ser humano y utilizar las herramientas que nos pueden ofrecer las diferentes escuelas psicológicas, aprendiendo a discernir los elementos recuperables, por un lado, que son muchos, integrándolos en una síntesis consistente y desechando definitivamente las visiones portadoras de una perspectiva de ruptura, desechando las orientaciones o métodos no conciliables con la visión cristiana de la vida. En ese sentido, en la formación psicológica debemos tener cuidado con el eclecticismo asimilado que en todo aquello que aparece como interesante o novedoso, sin tener en cuenta si es bueno en sí mismo o también si es válido en cuanto a la dignidad del ser humano y de lo que la Biblia dice respecto del individuo. Las diversas escuelas psicológicas han aportado elementos valiosos al conocimiento de la persona humana. Un psicólogo cristiano en su formación profesional, para que usted sepa, deberá tener muy sólidamente afianzados los conocimientos anteriormente expuestos para que desde ellos pueda tener la capacidad de discernir las propuestas psicológicas que le presente el mundo universitario, el mundo de la academia. Es relevante hacer un llamado a evangelizar desde la óptica de la psicología. Un cristiano, por su condición de servidor, es llamado al apostolado y a transmitir el evangelio en las distintas realidades del mundo. Considero que es posible evangelizar desde la psicología como profesión. Profesionales que desde la fe cristiana iluminen la enseñanza de la psicología se necesitan hoy con particular urgencia. Psicólogos que ejerzan la profesión en la terapia clínica desde una orientación cristiana de la vida son hoy en día vitales para un acompañamiento terapéutico humanizante. Teólogos de la capellanía o terapeutas, grupos de estudios psicológicos que vayan gestando corrientes de pensamiento y práctica terapéutica desde la fe, cimentada en la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Es muy necesario que existan cristianos psicólogos orientando desde una cosmovisión cristiana pero bíblica y transformando el ámbito en las Fuerzas Armadas, en las empresas, en el sector gubernativo, en los establecimientos educacionales, en los departamentos de orientación, como en mi propuesta, en los estamentos municipales, a través de la Dirección de Protocolo Eclesiástico o de la Oficina de Asuntos Religiosos o de cualquier institución en donde las personas necesiten ser formadas, acompañadas, escuchadas y por sobre todo oídas de verdad. Vaya esta ponencia temática en pro de la visión de nuestros teólogos que ejercen la capellanía y que han de considerar desde la inclusión psicológica hacia el mejoramiento de la calidad de la vida de las personas y de la enseñanza para que puedan ser verdaderos hombres de Dios en pos de la ciencia. Dios se les bendiga grandemente y por supuesto invitarles a través de nuestra universidad, la WITSU,
de Florida en Estados Unidos a profesionalizarse en esta maravillosa vocación de servicio como lo es el ser un capellán profesional a través de la Worldwide Theological Scientific University, entidad acreditada por el Ministerio de Educación del Estado de Florida y que brinda al mismo tiempo la apostilla de la Haya Americana respecto del convenio del 5 de octubre de 1961, enmarcado en la Ley 20.711 y en conformidad al Decreto Supremo número 81 del 28 de noviembre de 2015. Amados, ocuparse de lo nuestro, la formación académica y la educación pedagógica de los santos es más que un pretexto para vivir. A nuestro Dios sea la honra y la gloria. God bless you.